Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Eso es. ¿Qué sentido tiene lo que vivimos? ¿Qué es esto de la iglesia? De congregarse cada semana, de venir al culto los domingos, de cantar cinco canciones, 6 canciones, de aplaudir y después levantar las manos y después escuchar la predicación o que nos pongan el cesto y ofrendar. ¿Qué sentido tiene todo esto para nuestra vida? Una de las fábulas que gira en torno al Taj Mahal en la India dice que un príncipe enviudó muy joven y él estaba enamoradísimo de su esposa, de la princesa. Y él le dijo: para memoria de mi esposa yo le voy a preparar, le voy a edificar un monumento precioso, algo increíble que jamás se haya edificado para recordarla. Y como tenía muchos recursos, dice que puso el ataúd en medio donde hoy está ese palacio del Taj Mahal y dijo: voy a rodear ese ataúd con todo el lujo que yo pueda para honrar la memoria de mi esposa fallecida. Así que empezaron a trabajar, empezaron a echar los cimientos, a excavar, a echar los fundamentos y empezaron a hacer habitaciones. Y dice que movían el ataúd, según estaban terminando las estancias, iban moviendo el ataúd. Y el príncipe se fue emocionando mucho de esa construcción, se fue ensimismando, viendo todo cómo se levantaba, cómo iban levantándose las paredes, unas torres, las vidrieras cubiertas de oro, cubiertas de plata, el suelo era carísimo, de mármol, ¿verdad? Y poco a poco se le fue olvidando el propósito inicial por el cual hizo ese edificio. Y dice esta fábula, una de las que pulula por ahí, ¿verdad?, en torno a este misterioso y majestuoso Taj Mahal, que ya estaba casi todo listo, casi todo terminado, pero hay una habitación que todavía había escombros, había bastantes escombros, habían dejado esa habitación para lo último, para meter todos los materiales, para meter todos los escombros, y ahí estaba el ataúd que contenía los restos de su joven y bella y amada esposa fallecida. Y cuando alguien le preguntó, dice: bueno, esta caja lleva dando vueltas, está llena de polvo, de golpes, está casi destruida, ¿qué hacemos con esta caja? Y dijo: con esta caja tírenla a la basura. Y así dicen que acabó los restos de su joven y fallecida esposa, ¿verdad? Pues el príncipe empezó con un buen propósito, pero con el paso del tiempo y con las labores de la construcción se le olvidó, como decía, ese deseo inicial. Yo pensaba, ¿de qué va esta vida cristiana? A nosotros no se nos puede olvidar, ¿verdad?, la razón del propósito inicial por la cual comenzamos esta vida cristiana. Es imposible que a cada uno de nosotros se nos pueda olvidar, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿De qué va todo esto, verdad? Se trata de, como decía, de cada domingo venir a cantar, a levantar las manos, a ofrendar y a escuchar solamente la palabra. Se trata de cumplir un voto religioso o una vida religiosa en toda la semana, o con alguna responsabilidad que nosotros mismos adquirimos en una euforia primera, ¿verdad?, cuando nos convertimos al Señor. Se trata de decirle a nuestra propia conciencia: bueno, ya estamos aquí, nos estamos ganando un poquito más el cielo, o a nuestros padres, ¿verdad?, ya estamos aquí, mamá, ya he venido porque me lo has dicho, pero bueno, ya estoy aquí, o a nuestros abuelitos, ¿verdad?, o a nuestra esposa o a nuestro esposo, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que esta vida trata de algo más. Amén. Que todo esto tiene un sentido mucho más profundo, y de esto es lo que quiero hablarle, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la vida que vivimos? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene el venir a este lugar? ¿Qué sentido tiene, verdad, el madrugar y a veces orar a las 6 de la mañana? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos y este movimiento llamado iglesia?
Y así como cuando alguien compra una obra de arte, un cuadro hermoso, un cuadro carísimo de algún autor conocido, ¿verdad? Y lo expone en un lugar prominente de la casa donde la gente entra y sale y donde el cuadro se puede ver mucho. Y al principio hablas mucho de él, al principio te ensimismas, ¿verdad? Mirándolo, ¡ay, qué bonito! Mira, es al óleo, mira qué expresión tiene, mira qué colores tan maravillosos, qué trazos tiene, mira el puente, cómo lo hicieron, uy, el mar, el paisaje, la contextura, ¿verdad? Todo eso, la vegetación, fíjate lo que significa ese cuadro. Pero conforme pasa el tiempo, esa obra de arte, entramos y salimos de casa y ya no la miramos, ya no le prestamos atención. Al principio nos montábamos en el coche nuevo, ¿verdad? Y todos los botoncitos, el olor del coche nuevo. Gracias, Señor, qué coche, qué bien, Pero ya cuando pasa 1 año o 2 años, se le va el olor, ¿verdad? Y entra nuestro olor. Nos vamos olvidando, ¿verdad? De darle gracias a Dios, de todo lo que el Señor nos va dando, ¿verdad? Muchísimas veces, ¿verdad? Tenemos por rutina algo tan hermoso como la vida cristiana. Y el cuadro sigue ahí, embelleciendo el lugar, pero nosotros ya no nos damos cuenta. Nosotros ni siquiera ya lo miramos, ¿verdad? Y yo quiero hablarles de un versículo que quizás es el más conocido y el que resume toda la obra de Cristo redentora en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que dio y que sigue dando, ¿verdad?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme bien, porque de tal manera amó no el presidente, de tal manera nos amó no el rey, de tal manera nos amó no nuestro jefe, ¿verdad? De tal manera nos amó no el presidente de la Generalitat, sino de tal manera nos amó el omnipresente, el omnipotente, el que todo lo puede. De tal manera nos amó el Rey de Reyes. Amén. Y esto no puede ser algo común. Esto no puede ser pasado por alto por mucho que entremos en rutina o por mucho que pasen los años. No puede pasar por alto un amor tan hermoso como el del Señor. El mismo Dios se humanizó, se hizo carne en la persona de Cristo, ¿verdad? Y se entregó por cada uno de nosotros. Había un niño que estaba en su habitación y de pronto dice que había una tormenta tremenda y él estaba jugando en su habitación, calentita, ¿verdad? Pero de pronto le dio por mirar por fuera a la ventana y había una tormenta extraordinaria con relámpagos, con truenos, mucho viento, muchísima lluvia, y de pronto que se daba cuenta que venía un pajarillo y se acercaba a la ventana tratando de refugiarse, casi no podía volar porque el viento se lo llevaba, y venía a la ventana tratando de refugiarse, ¿verdad? Y él se daba cuenta, pero el pajarillo se asustaba y se volvía a ir, así que el niño abrió la ventana y el niño le decía: pasa, 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 pero el pajarillo, por causa de que eran naturalezas diferentes, ¿verdad?, el niño se asustaba. Y el niño pensó: si yo pudiera convertirme en pajarillo, si yo pudiera hablar su idioma, ¿verdad?, seguro que abría la ventana y él pudiera entenderme, ¿verdad?, y se pudiera resguardar en este lugar y no podría pasar ese frío o casi morir, ¿verdad? Pero hay un Dios que dice que en Éxodo 20, ¿verdad?, dice que cuando hablaba el monte Sinaí temblaba. Dice que salían relámpagos y fuego, de tal forma que el pueblo le dijo a Moisés: oye, ve tú, porque a nosotros nos da miedo este Dios tan majestuoso, este Dios tan poderoso, ¿verdad? Y le dijo a Moisés: pon un cordel alrededor del monte, no sea que alguien lo traspase, ¿verdad?, y pueda morir. Y entonces uno se piensa: ¿y quién puede seguir un Dios así? ¿Quién puede servir un Dios así? ¿Quién puede hablar con un Dios así? Pero dice que por su gracia y misericordia infinita, ¿verdad?, se encarnó y vino a abrazarnos y vino a amarnos y vino a darnos vida eterna. El mismo Dios que hablaba y los montes temblaban, de pronto pasó alrededor de la humanidad para que todo el mundo pudiera estar con Él. Amén. Eso sí que es grande, eso sí que es maravilloso. A veces algunos han bajado de su posición económica
y les cuesta. Todos, alguna vez, han tenido una posición, hasta nosotros. Tuvimos una muy buena posición económica y de pronto nos vimos, por causa de cumplir la voluntad del Señor, nos vimos sin nada. Sin nada en cuanto a nuestros soportes humanos. Pero nunca nos quedamos sin cenar, nunca nos quedamos sin comer y nunca nos quedamos sin pagar. O sea que no nos quedamos sin nada. Y teníamos ropa y teníamos zapatos y más de uno. Como cada uno de nosotros tenemos más de un zapato y más de un pantalón, y cuando nos levantamos de la comida, si no es que estemos en espíritu de glotonería, siempre sobra algo, ¿verdad? Y a nosotros nos pasó eso. Pues tú imagínate, el Señor no es que bajó de nivel. El Señor dejó toda la gloria, el Señor dejó toda su majestad, los ángeles alrededor diciéndole: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dejó toda esa gloria para humanizarse. Y dice: bueno, si hubiera venido un palacio aquí, bueno, pero es que nació en un pesebre. No por sinónimo de pobreza, es que no había lugar en hotel, pero nació en un pesebre por significado de humildad. Y fue azotado, y fue herido, y fue machacado por causa nuestra. La comparación es muchísimo, ¿verdad? Eso sí que es grande, eso sí que es maravilloso, eso sí que es digno de ser recordado. Que no se nos olvide por qué vivimos la vida cristiana, por qué estamos en este lugar, por qué servimos al Señor, por qué venimos a la iglesia, por qué nos llamamos cristianos. Porque Él quiso venir desde los cielos a la tierra a amarnos con todo su corazón. No fue por nosotros, no estamos aquí porque somos los mejores, estamos aquí porque le necesitamos. Amén, porque entendimos que era lo mejor que teníamos, el amor del Señor, ¿verdad? Y ese es el misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne por su propia voluntad y por su amor excelso. Ese es el misterio qué misterio más increíble que el Rey de Reyes haya querido venir a este lugar, ¿verdad? Por eso es que le alabamos. Por eso es que le aplaudimos como le aplaudimos. Por eso es que le cantamos. Por eso es que damos gritos de júbilo. Por eso es que podemos danzar delante de Él con toda su gloria. ¿Por qué no le da un aplauso al Rey de Reyes? Amén. ¿Qué sentido tiene todo esto? Esto tiene que ver con el amor más grande jamás experimentado y demostrado. Por eso estamos aquí. No se nos puede olvidar la razón inicial, la propuesta inicial que Cristo nos hizo de estar en este lugar, ¿verdad? Un amor que nadie se puede comparar. Ay, pero es que hay gente que ha muerto por otros en la vida. Hay gente que ha dado su vida por... Sí, es verdad, es verdad. Pero ¿saben qué? No eran el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenían toda la gloria. No dejaron toda su gloria. Y otra diferencia, otra pequeña diferencia, que la muerte de otra persona le da vida solamente a esa persona, pero la muerte de Cristo nos ha dado vida a toda la humanidad. Una pequeña diferencia, ¿verdad? De la muerte de Cristo a la muerte de otros. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Jamás se puede comparar. Es un amor inigualable, incomparable. Es un amor único, y tú lo empiezas a pensar y dices: es verdad. Ese fue el amor que a mí me enamoró. Por eso vine a los pies de Jesús. Como dice la canción: tan grande que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. No sé si conoce esta canción. Cuán alto que no puedo ir afuera de Él, tan bajo que no puedo. Toda esa canción que cantábamos, ¿verdad? Que parecían canciones de niños, pero era tan maravillosa. Tan grande es el amor de Dios. Amén. Y no se trata esto no se trata de plataformas, no se trata del templo, ¿verdad? No se trata de ministerios, no se trata de crear un programa y conciertos y eventos, ¿verdad? Para hacer en todo el año, aunque son buenos y aunque son necesarios, ¿verdad? El sentido de todo lo que hacemos, el sentido de todo lo que somos, el sentido de venir a este lugar, porque no estamos jugando a la iglesia, ¿verdad? Sino que somos iglesia, es porque de tal manera nos amó el Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. Venimos a este lugar porque no se trató de nosotros, sino que Él nos sedujo a nosotros.
con cuerdas de amor. ¿Se acuerda del congreso pasado? Con cuerdas de amor nos atrajo Él a nosotros. No encontramos usted y yo a Cristo, Él vino a nuestro encuentro. Se trata de todo eso. Se trata de no olvidar el propósito inicial. ¿Por qué dijimos que éramos cristianos? ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué veníamos a la iglesia? ¿Por qué un día dijimos quiero recibir a Cristo en mi corazón? No se nos puede olvidar. Y pasa el tiempo y pasan los años y vamos olvidando muchísimas veces, ¿verdad? En Juan 3, vamos a estar ahí en Juan 3. Dice que había un hombre, versículo 1. Ahí vamos a estar leyendo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí nos habla de Nicodemo, que era un fariseo. Y dice la palabra del Señor que vino de noche. ¿Y por qué de noche? Porque la secta o porque el grupo de los fariseos eran hombres educados. O sea, no llegó cualquiera a Jesús, llegó un hombre educado, ¿verdad? Llegó un fariseo y tuvo que hacerlo de noche porque sus compañeros de esta secta, ¿verdad?, que profesaban en su movimiento que para ellos era más importante la demostración externa que lo interno. La demostración externa de la ley era mucho más importante que la ley misma. Sí, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que le importa mucho más si no llevas tanto colorete, si no llevas tanto pintalabios, si la faldita, si le interesa mucho más eso que el corazón y que la lengua. Porque hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero son como lenguas peligrosas, son lenguas venenosas. Hay personas que dicen, bueno, es que por fuera no pareces tan cristiana, ¿verdad? Y daría ganas de decirle, y tú por dentro pareces un sepulcro blanqueado. Cuando hablas llenas de gusanos cada lugar. Y es verdad que nuestra apariencia también tiene que ser acorde con lo que profesamos, por supuesto que sí. Pero esto nada más que le interesaba lo externo de la ley, ¿verdad? Era más importante que la ley misma. Y ya este movimiento se estaba levantando y germinando en su corazón un odio profundo contra Jesús. Por eso tuvo que venir de noche, porque no les hubiera gustado que este fariseo y principal entre ellos, llamado Nicodemo, le hubiera dicho: maestro, yo sé que tú vienes de Dios, yo sé que tú eres un enviado de Dios. No les hubiera gustado nada. Y si usted lee los evangelios, no solamente los últimos capítulos nos habla de la muerte de Jesús, sino que mucho antes la muerte de Jesús ya se estaba promoviendo y moviendo en sus corazones. Cuando resucitó a Lázaro, cuando le dio la vista al ciego, cuando levantó al paralítico, ¿verdad? Lo odiaban a muerte porque había algo diferente en él. Y quizás a nosotros, a la gente, les producimos envidia o celo o odio porque hay algo diferente en nuestras vidas que a ellos les confronta. También le pasó a Jesús. No le vamos a gustar a todo el mundo. No trate de gustarle a todo el mundo. No va a poder gustarle a todo el mundo. Es imposible caerle bien a todo el mundo. Porque si uno va con la verdad por delante y uno va con la poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas, eso le va a confrontar y no le gusta. Por eso es que no le caemos bien a todo el mundo. Y nada que ver, tiene que ver con nuestro carácter, porque somos malos o porque decimos cosas que no les agradan. No, a veces ni siquiera les hablamos, a veces ni siquiera hemos cruzado una palabra y sabemos que les caemos mal. Allá ellos. Nosotros pertenecemos a quien pertenecemos. Amén. Y no solamente este hombre levantaba a los paralíticos, sino es que dice que atraía a los niños, atraía a las viudas, atraía a los pecadores, atraía a los enfermos, que eran los apartados de aquel lugar porque estaban en pecado, ¿verdad? Las viudas le seguían, los ciegos le seguían, los leprosos le seguían y eran sanados. Y sobre todas las cosas dice que hablaba como el que tiene autoridad. Les leía la mente
a aquellos que pensaban mal contra ellos y les contestaba, ¿verdad? Les leía la mente y les contestaba, porque inquiría en sus corazones, sabía lo que había en sus corazones, ¿verdad? Hasta los elementos y hasta los muertos le respondían y le contestaban y eran levantados. Y eso no les gustaba. Y los mismos que ellos enviaban, como decía antes, enviaron a los alguaciles y diciendo, ¿lo habéis prendido? Dice, no, ¿por qué? Dice, no sé, porque ningún hombre habla como él. No podemos tomarlo, no podemos retenerlo, no podemos prenderle, porque ningún hombre ha hablado como él. Ni ustedes, que son las divinidades eclesiásticas de este siglo, nunca han hablado con el poder que ese hombre sin tanta pompa habla. No podemos prenderle. Así que Nicodemo, queriéndose esconder, tuvo que venir de noche para que nadie lo viera. Le dice, maestro, yo soy fariseo, yo tengo un gran nivel, pero tú eres el maestro. Y no se lo dijo como dice Leo, a veces le saluda a la gente, maestro, ¿qué tal? Se lo dijo reconociendo de verdad al maestro. Y dijo, es que nadie puede hacer lo que tú haces si no es que Dios está contigo. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es que Dios está contigo, ¿verdad? Pero Jesús minimiza todo lo que Él hace. Minimiza todo. Bueno, sí. Siéntate, te voy a dar una clase práctica de los milagros y la unción. Siéntate. ¿No? Le minimizó todo eso. No le tomó atención diciendo, sí, ¿te gustó el milagro ese que hice del mar? Estuvo bueno, ¿eh? Y cuando los elementos y le dije que se callara, minimizó sus milagros, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando llamé a Lázaro? Lázaro, y estaba muerto, pero no habló nada de sus milagros. Nada. Sino que le habló de cómo conseguir el sentido real, que es la espiritual, del sentido real de la vida, que es lo espiritual y tiene que ver con el nuevo nacimiento, de cómo alcanzar al Padre por medio del Hijo. No le habló de los milagros, no le habló de la unción, no, le dijo, ¿sabes qué? Lo más importante es que conozcas al Padre a través del Hijo. Todo esto que hacemos tiene sentido. No somos unos pobres locos, con perdón de la expresión, unos pobres tontos. No, con perdón de otra expresión, no somos unos retrasados mentales. Porque estamos en este lugar y la gente parece que no pierde el tiempo, y la gente parece que se divierte, y la gente parece que vive su vida, y nosotros estamos en este lugar y parece que nos estamos perdiendo la juventud, y los otros son más listos. Ay, nosotros aquí metidos, y los sábados con los líderes, qué aburrimiento, otra vez los mismos jóvenes ahí. Todo esto cobra sentido cuando reconocemos que hay una vida mucho más poderosa, ¿verdad? Todo esto tiene sentido cuando reconocemos el regalo de la gracia, la misericordia y la salvación, que es tener en nuestras manos el billete para la eternidad. Amén. Y hay la gente que paga enormes cantidades por la final de Champions. ¡Wow! La final de Champions. O el clásico. Los clásicos. Aquí hay uno, pero en Argentina hay otro muy importante, ¿verdad? Se tuvieron que venir a España a jugarlo. Y la gente pagó enormes cantidades. Se pagó hasta el billete para venir aquí. Se pagó la entrada, el hotel y todo. Imagínese el dineral enorme para ver un clásico. Para ver el concierto de Año Nuevo, usted tiene que apuntarse una lista de años. El concierto de Año Nuevo que vemos en la primera cadena de televisión, que siempre es en Viena, ¿verdad? Que es un lugar majestuoso y precioso. Y como músico algún día nos encantaría estar allí, ¿verdad? Sería un sueño. A mí sí, yo me gusta toda clase de música, clásica, toda. Y me encantaría escuchar eso en directo, ¿verdad? Y la gente se apunta años y paga miles y miles de euros para ello, ¿verdad? Y nosotros no tuvimos que hacer nada. No tuvimos que pagar nada para recibir el regalo, para obtener nuestros pasajes a la eternidad. Tan solo le recibimos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, el privilegio y el honor de ser llamados hijos de Dios. No tuvimos que hacer nada, solamente creer en Él. Y a veces dudamos, ¿verdad? Uy, levanto la mano, le recibo o no le recibo. Mas a los que creen en su nombre, a los que le reciben, dice el Señor, les dio la potestad de tener un billete que dice: para toda la eternidad conmigo en el cielo. Eso merece un aplauso. Y en este mismo Juan capítulo 3, del 3 al 13, dice algo maravilloso que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Por mucho tiempo que llevemos en el Evangelio, sino darle el honor y la importancia que merece. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un maestro que predica la palabra, que está predicando de Isaías y no me conoces? Y no te das cuenta de lo que está delante de ti, ¿verdad? Y dijo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creyerais si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. Para que usted y yo entremos al reino de los cielos, o sea, para que nosotros seamos salvos, porque estábamos condenados. ¿Sabe usted que nosotros estábamos condenados? Todos nosotros. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Señor. Todos. Pero si yo soy tan bueno. Si yo, mira, me paro del coche y hago salir las moscas para no matarlas. Soy tan bueno. Si yo no he pecado nunca, ¿verdad? Todos pecamos. Todos. Y escúcheme bien, aunque haya sido por morder una fruta, ¿qué pecado más ínfimo cometieron, verdad? Morder una fruta. Nosotros hemos cometido pecados peores. Hemos mordido a nuestra suegra, a nuestra cuñada. Hemos mordido cosas peores. Hemos mordido cosas peores, ¿verdad? Pero no fue por morder la fruta prohibida, ¿verdad? Sino por la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias terribles a nuestra vida. Trae consecuencias terribles a nuestra vida. La desobediencia. Y por causa de esa desobediencia, usted y yo sabemos que le dimos autoridad al diablo para accionar sus planes maquiavélicos para contra cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Y por causa del pecado entró la muerte y entró la enfermedad. Por causa de ese pecado entró la muerte y la enfermedad. Y no podemos decirle al Señor: ay Señor, qué clase de Dios que inventó la enfermedad. Él no inventó la enfermedad. La enfermedad es por consecuencia de nuestro pecado. Le dimos la autoridad al diablo para que pudiera tocar nuestros cuerpos. Por causa de ese pecado. Y todos fuimos contaminados con el virus del pecado. Y todos nacemos con ese virus llamado pecado. De ese hombre, Adán y Eva, toda la generación que nacimos, estábamos en pecado. Escuche esta frase, escúcheme bien: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Sino que cuando tratamos de ir recto, siempre nos desviamos, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra naturaleza vieja y contaminada se quiere torcer hacia el pecado. El pecado no tiene solución.
pero gracias a Dios tuvo solución. Amén, pero gracias a la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ese germen contaminado, ese virus contaminado, ese veneno, tuvo el antídoto de la sangre de Jesús. Y nosotros hoy podemos decir, estamos libres de todo pecado y condenación. Amén. Adán peca y se nos imputa en nuestra cuenta. ¿Pero qué culpa tengo yo? Yo no tengo nada que ver con ese. Pero era el padre de todas las generaciones, ¿verdad? Era el que direccionaba toda la humanidad, el embajador de toda la humanidad. Y la carga de ese pecado, ese germen ya estaba en nosotros. Escúcheme bien, y nos hicimos triples pecadores. Éramos triples pecadores. Y digo éramos, por naturaleza, por pecado de comisión y por pecado de omisión. Por naturaleza, por el pecado que hicimos y por lo bueno que no hicimos, sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra del Señor, es contado como pecado. ¿Hay alguien ahí? Triples pecadores. Pero de pronto a nuestro Dios le place implantar un plan majestuoso, un plan maravilloso que decía Pablo: por la locura de la predicación habéis sido salvos. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, porque mediante la más sabiduría no podemos encontrar a Dios, mediante la ciencia no se puede encontrar a Dios. Pero dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de su palabra, por la locura de la predicación. No tratemos de buscar a Dios y meter a Dios en un tubo de ensayo, porque nunca lo vas a comprender. ¿Sabes qué? Muchos hombres de los llamados filósofos, de los grandes filósofos, se les reventó el cerebro. Literalmente. Porque querían entender la majestuosidad de Dios. Querían entender si Dios existía o no entendía, o no existía. Y es como poner una bombilla, no sé, de 30, 60 vatios en un canal de corriente que tiene 10.000 vatios. ¿Qué hace la bombilla? Explota. Y así les explotó el cerebro a muchos de ellos. Trataron de entender a Dios, trataron de meter a Dios en un tubo de ensayo y nunca pudieron. Nunca podemos reconocer a Dios por medio de la sabiduría humana, ni entender a Dios, ni siquiera llegar hasta Él. Pero dice, a Él le agradó salvar a los creyentes por medio de la predicación. Y le dijo: Nicodemo, si te estoy diciendo las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo las espirituales? O sea, Nicodemo, te estoy reventando el cerebro. Te estoy diciendo que hay que nacer de nuevo, y tú me estás diciendo y te estás yendo al vientre de tu mamá, pensando, ¿cómo voy a entrar en ese higo pasa de vientre y voy a volver a nacer, verdad? Es imposible. El viento sopla de donde quiere, dijo, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y de pronto toma sentido otra vez todo lo que hacemos aquí. De pronto alguien te invitó a una morada. De pronto alguien te invitó a un café en su casa en torno a la palabra del Señor. De pronto alguien te invitó un domingo a este lugar y escuchaste su palabra. De pronto alguien te invitó en tu presencia y fuiste tocado por su palabra, ¿verdad? Y de pronto recibes esa palabra, porque solo se puede conocer a Cristo a través de su predicación de la palabra, ¿verdad? Y de pronto se hace viva en ti, porque la palabra es viva. La palabra es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra el alma y hasta divide las coyunturas y hasta llega hasta el espíritu, ¿verdad? Y no solo hace eso, sino que discierne nuestros pensamientos y las maquinaciones del corazón. Lo único que entra hasta el corazón humano es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. No es la profecía de Pepito. No es la profecía de José. La única profecía que yo recibo es cuando me dice, así dice el Señor en 1 Timoteo 1, ahí sí. Pero así dice el Señor y me lo dice así, yo permite que lo ponga en cuarentena. Lo pongo en cuarentena.
Y oro por esa palabra. Y si es del Señor, se cumplirá a su tiempo. Amén. Pero cuando el Señor me dice así desde el Señor, porque de tal manera te amé, que envié a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije, esta es la palabra que yo necesito para estar seguro. Esta es la palabra que jamás me va a torcer. Y hoy escuchamos esa palabra. Hace poco alguien me decía, ¿y cómo puedo tener fe? ¿Y cómo puedo aumentar mi fe? Y yo decía, lo único que puede aumentar la fe es que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Un joven me preguntaba, ¿qué puedo hacer para tener más fe? Si la fe viene por el oír la palabra, apégate a la palabra. Amén. Que la palabra sea tu guía, que la palabra sea tu luz, que la palabra sea nuestra dirección. De todo esto va la vida cristiana. De todo esto va lo que hacemos y lo que somos. De todo esto toma sentido lo que hacemos y por qué venimos a este lugar, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Y de pronto aquellos que ya no querían venir a este lugar, aquellos que se resistían porque ya no aguanto, aquella hermanita, ya no me gustan esas palmas, no me gusta esa alabanza, ¿verdad? Es que no entiendo nada. O le molestábamos porque cantamos fuerte, o le molestábamos porque decíamos aleluya fuerte, o le molestábamos porque cantábamos fuerte, ¿verdad? Ahora reciben esa palabra y dice, alístate que nos vamos a ese lugar a recibir la palabra, que es lo que produce fe, que es lo que produce libertad, que es lo que produce gozo, que es lo que produce de verdad que nosotros podamos estar vivos. Porque no nos avergonzamos de vivir esta vida. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de aquí se avergüenza de decir soy cristiano? Amo a Cristo, sirvo a Cristo. Y si alguno se avergüenza, dice que el Padre se avergonzará de nosotros. Si nosotros le negamos en la tierra, Él nos negará en el cielo. ¿De qué va todo este rollo de la vida cristiana? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? Todo esto va de la maravillosa muerte de Cristo y su redención para darnos vida eterna. Por eso es que estamos en este lugar. Amén. No es de extrañar que cuando te encuentras con alguien que quizás hace mucho tiempo que no ves, o conoces a alguien, las primeras palabras, hablas cómo estás, cómo esto, pero quizás nunca falta esta frase, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué trabajas, verdad? ¿Cuál es tu obra? Y algunos nos dicen, pues soy carpintero o soy fontanero. Pues yo soy ingeniero, ¿verdad? O soy doctor, o abogado, o soy empresario, ¿verdad? Cuando te encuentras con Cristo, Él dice, yo todavía me dedico a redimir a los pecadores y darle una vida eterna. Amén. A eso es lo que se dedica Jesucristo. Dijo, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y a eso es lo que se dedica nuestro Maestro, ¿verdad? Dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Jesús dice, ¿sabes qué? Me dedico a salir al encuentro a aquellos que están perdidos. ¿Saben? Me dedico a dejar las 99 a buen recaudo y buscar esa oveja que tanto me necesita. Dice que a un niño le gustaba mucho esculpir figuras de madera y el niño las tallaba con sus propias manos. Y un día dice que hizo un barquito con su mástil y todo para ponerle la vela y con una telita le puso la vela, ¿verdad? Y lo hizo increíble, lo pintó y lo barnizó, lo lijó y le dio unos colores preciosos y maravillosos, ¿verdad? Derrochando una creatividad increíble. Y dice que cerca de su casa había un arroyo, un riachuelo, y cada tarde al venir del colegio él jugaba, ¿verdad? Y el barco era arrastrado suavemente por la corriente y se iba para allá, y cuando se iba a torcer esa curva que había, él lo cogía y lo volvía a poner en ese recodo tranquilo, ¿verdad? Donde volvía a surcar ese riachuelo. Pero un día el viento soplaba más fuerte de lo normal y el niño no fue consciente de que el viento soplaba más fuerte. Así que lo metió en el arroyo y el barco fue arrastrado mucho más fuerte por una corriente que él no pudo controlar y no lo pudo alcanzar, y el barco se perdió río adentro.
Un día, dice que iba con su papá, fueron a la ciudad, a una tiendecita donde a él le gustaba mucho comprar cositas, y cada unos meses él ahorraba todo lo que podía para comprarse un detallito, y su papá lo llevó a esa tienda. Cuando entró, él estaba mirando las cosas y la sorpresa de que vio su barco detrás del mostrador en una vitrina expuesto. Él vio su barco ahí y dijo: ese barco es mío. Yo lo creé, yo lo hice, yo lo pinté. Era un trozo de madera sin sentido, y yo le di un propósito, le di un sentido, ¿verdad? Pero el barquito tenía un cartel que ponía 10 euros. Ese cartel tenía precio, aunque había sido suyo, ese cartel tenía precio. Y dijo: papá, es todo lo que tengo. Lo he ahorrado durante meses para comprarme algo, pero yo voy a comprar el barco, papá, porque el barco es mío. Yo lo creé, yo formé ese barco, lo voy a comprar porque es mío y lo amo. Nos tomó del barro y nos dio forma. Y en su maravillosa expresión y creación, ¿verdad?, nos dio aliento de vida. Y nos creó con todo lujo de detalles. Algunos con más pelo, otros con menos pelo. Otros rubios, otros morenos, pelirrojos, ¿verdad? Más altos, más bajos. Las orejas más bonitas, otras más bellas. La nariz más prominente, los ojos claros, los ojos oscuros. Nos creó como se le dio la gana, derrochó toda su creatividad. Pero un día la corriente del pecado nos arrastró. Y por nuestra propia voluntad quisimos que la corriente nos arrastrara. Y en base a que nosotros nos metimos en esa corriente, Él no nos pudo alcanzar. Porque era en base a nuestra voluntad. Y no nos pudo alcanzar, ¿verdad? ¿Y saben qué? De pronto Jesús nos encontró en la vitrina vergonzosa del diablo, expuestos para vergüenza, diciendo: han pecado, y ahora puedo tocar sus cuerpos, y ahora puedo maldecirlos, y ahora puedo darles una eternidad en el infierno. Y de pronto Jesús nos encontró allí. Y teníamos un precio también puesto. Y no era ni a precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. Era la sangre de Jesús. Y Jesús dijo: lo voy a comprar, te voy a comprar, porque yo te creé, yo te formé, te di propósito. Yo te voy a comprar, porque aunque sea la última gota de sangre, tú eres mío, dice el Señor. Amén. Y nos sacó de esa vitrina vergonzosa del pecado. Amargados, hastiados, doloridos, depresivos, enfermos, sin esperanza, condenados. Allá estamos en la vitrina del diablo, condenados. Y el Señor dijo: yo los saco con mi última gota de sangre. Yo los saco. No venimos aquí a jugar a la iglesita. No venimos a este lugar obligados. Si hay alguien que viene obligado a este lugar, es que no conoce el sacrificio de Cristo y perdió el propósito inicial por lo cual antes veníamos a este lugar con gozo y con alegría. No podemos perder el propósito inicial por el cual nos sentimos atraídos y seducidos por Jesús. Y nos dio esa vida gloriosa, esa vida eterna, y nos dio paz que nadie nos podía haber dado paz en medio de la tormenta. Y nos compró precio de sangre para que hoy le adoremos y le sirvamos con todo el corazón. De eso es de lo que va esta vida. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Por eso hago lo que hago, por eso digo lo que digo, por eso predico lo que predico y vivo lo que siento vivir. Por eso vengo a este lugar
Y aunque mi cuerpo a veces se va desmayando, ¿verdad? Y no quiere, cuando recordamos el sacrificio de Cristo y lo que hay en nuestra vida, que Él ha depositado, nos impulsa a decir: Señor, ¿cómo voy a dejar hoy de ir a adorarte? ¿Cómo voy a dejar hoy de ir a alabarte? ¿Cómo voy a dejar hoy de ir a servirte? ¿Cómo voy a dejar de ofrendarte y de aplaudirte y de decir que tú eres santo y tú eres el Jehová de los ejércitos y Jehová Jireh y mi Salvador? En Números 21 está registrado un incidente con el pueblo de Israel. No se olvide que eran entre 1.800.000 personas a 3,5 millones, 4 millones de personas, las que caminaban por todo el desierto, las cuales habían salido de Egipto. Y en esas tierras áridas, no sé si usted se imaginó, pero en el desierto hay alacranes y escorpiones y culebras y bestias feroces y toda clase de peligros, ¿verdad? Y ahí estaba el pueblo de Dios. Pero antes de asentar el campamento, la presencia de Dios se asentaba en ese lugar, y todas las culebras y todos los bichos y todos los que venían contra el pueblo de Israel salían y no les causaba nada. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando la presencia del Señor nos precede y va adelante, no hay nada mortífero contra nosotros que nos pueda tocar. No hay nada. Y ahí se asentaba la presencia del Señor y todas las culebras salían. Y no había peligro. Pero un día el pueblo de Israel, uno de tantos, se portó mal y empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y cuando nosotros, cuidado con murmurar, cuidado con ofender a Dios, y de pronto la presencia del Señor salió de ese lugar ofendido. Porque nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor, pero las bestias del campo y esos animales también viven ahí por la misericordia de Dios. Amén. Y de pronto el pueblo ofende a Dios, se enoja y Dios le quita su protección y comienzan a entrar culebras venenosas en el campamento. Y la gente empieza a morir. Y las culebras entraban donde estaba ese matrimonio con 3 hijos y de pronto picaban a uno de los hijos y el niño tenía unas fiebres terribles, se hinchaba y morían, ¿verdad? Y empezaron a morir muchísima gente. Allí vemos a Moisés, el gran intercesor. El intercesor es aquel que le pregunta a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que la gente pueda entrar en razón y te ame y se vuelva a ti? No, el intercesor es aquel que dice: dame una palabra profética, que vean que espiritual soy yo. No, dame una palabra que ellos te puedan conocer a ti. Ese es el intercesor real, el que se pone en medio. Señor, por favor, perdona a tu pueblo. Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Señor, por favor. Y ahí le dice Dios: ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce y levántala en alto. Ponle un poste y levántala en alto. Y todo aquel que mire esa serpiente será sanado. Y ahí venían los padres, ¿verdad? Con esos hijos convulsionando y llenos de fiebre, ¿verdad? Le decían, y direccionaban sus ojos: mira esa serpiente de bronce, mira arriba, ¡pum! Y de pronto sanaban. Y de pronto empezaban a sanar, ¿verdad? Y dice que en Juan 3, 14 y versículo 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué le pasó a Jesús? Sino que fue levantado. Los hombres pensaban que lo humillaban, los hombres pensaban que lo mataban, ¿verdad? El diablo pensaba que ganaba la batalla, pero solamente se estaba levantando a Jesús en medio de todas esas culebras, en medio de todas esas serpientes. Y que cuando Jesús fue levantado, dio vida y vida en abundancia. Amén. Cuando nosotros miramos a la cruz, todo lo que ocurrió en esa cruz tiene sentido para nuestra vida. Y ya miramos a la cruz y vemos la cruz vacía, porque la cruz fue sinónimo, ¿verdad?, de muerte y de tomar el pecado. Pero lo que ocurrió después fue aún más poderoso. Jesús lo levantó de los muertos para darnos vida y vida eterna. Y no conoció pecado. Dice 2 de Corintios 5:21, yo se lo leo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Él no conoció pecado porque no fue engendrado por varón, que era el que tenía el germen. No tenía ese germen Jesús cuando fue engendrado, ¿verdad? O sea, no conoció pecado en ninguna de sus tres formas, ni la naturaleza caída, ni por comisión de pecado, ni por omisión. Nunca Él cometió pecado. Por eso Hebreos 7:26 lo describe como santo, inocente y sin mancha. Dice, y hecho más sublime que los cielos. Y lo hizo pecado por nosotros. Sí, en la cruz del Calvario Él tomó la vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza de adúltero, la vergüenza de ladrón, la vergüenza de asesino y de mentiroso, ¿verdad? Y ahí vivió la vergüenza de cada pecado nuestro. Y pensamos que venir a la iglesia es llenar los cubos para servir a los hermanos. Pensamos que venir a la iglesia es poner cafés para que los hermanos se sientan bien, ¿verdad? Pensamos que es aplaudir. Pensamos que es tocar los instrumentos, ¿verdad? Y poner las letras y el sonido. Y no dejemos de hacer esto, ¿verdad? Porque ese servicio bendice tanto a los demás, pero entendemos que todo eso que nosotros hacemos y todo eso que nosotros somos, ¿verdad? Y todo eso que nosotros lo damos, no solamente para una comunidad, no solamente es para una religión, no es solamente para este edificio, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos porque Dios le dio sentido a nuestra vida por medio de esa muerte gloriosa y esa resurrección.